Bienvenidos a Historias para Padres. Como dijo el reconocido psiquiatra y narrador de cuentos Jorge Bucay, a los niños les contamos cuentos para dormir, a los adultos para despertar. Shanti y el secreto de sus padres. Un día, Anna y Shanti llegaron del colegio y en lugar de cumplir con sus deberes, jugaron todo el día hasta que llegó la noche. Estaban tan cansados que olvidaron lavarse los dientes antes de dormir. Al día siguiente, los profesores revisaron las tareas que les habían dejado, pero ninguno las había realizado. Los profesores preocupados escribieron una nota a sus padres para que supieran lo ocurrido. Debido al trabajo, los padres usualmente llegaban en la noche y muy cansados por todo el esfuerzo realizado durante el día. Aún así, revisaban todos los días los cuadernos de sus hijos y adivinen qué ocurrió cuando encontraron la nota enviada por los profesores. Así es, hicieron lo que usualmente hacen los padres cuando sus hijos son desobedientes, incumplen sus responsabilidades o actúan de manera indebida. Es decir, los regañaron con enojo, los castigaron, prohibiéndoles ver televisión, salir al parque, utilizar el computador y los videojuegos. También les pegaron. Finalmente les advirtieron que si no mejoraban, la próxima vez los dejarían sin comer y les pegarían más duro. Al día siguiente, los niños contaron lo ocurrido a sus profesores, motivo por el cual enviaron una citación a los padres para dialogar acerca de lo ocurrido y brindarles una estrategia que les facilitara educar a sus hijos sin recurrir a los métodos violentos de la educación parental tradicional. Al día siguiente, los padres de Anna y Shanti asistieron al colegio y los profesores les explicaron la estrategia Mejorarte, diseñada para ayudar a mejorar a los hijos sin utilizar la violencia del método tradicional parental. La primera estrategia es el diálogo, la cual se explica a continuación. Lo primero que debemos comprender es qué es el diálogo. El diálogo consiste en compartir o intercambiar ideas, pensamientos, emociones, reflexiones, análisis, compromisos, experiencias, ejemplos, estrategias de manejo y diversos mensajes respecto a un tema específico, mediante la comunicación verbal o escrita entre dos o más personas. El diálogo puede ser libre o estar en función de uno o más propósitos específicos de mejoramiento respecto a algún tema en particular. También existe el autodiálogo, el cual posee las mismas características del diálogo. En la educación parental o institucional, el diálogo debe ser siempre formativo y estructurado. Dar órdenes o instrucciones no es dialogar. Decir que a un niño ya se le había dicho lo que debía o no debía hacer no equivale a haber dialogado adecuadamente. Ahora que se entiende qué es el diálogo, es importante conocer los tipos de diálogo. Existen tres: el diálogo preventivo, el diálogo reforzador y el diálogo correctivo. El diálogo preventivo, como su nombre lo indica, consiste en prevenir una situación que no queremos que ocurra o que en dado caso de presentarse pueda ser manejada de manera adecuada. El diálogo reforzador consiste en que previamente ya se ha hablado respecto a algún tema. Sin embargo, identificamos necesidades de ampliar el tema, mencionar aspectos que no habían sido tratados previamente para fortalecer la prevención y el aprendizaje.
El diálogo correctivo consiste en que, a pesar de haber tratado de prevenir y mejorar la situación reforzando el conocimiento, aún así nuestros hijos incurrieron en las situaciones que esperábamos que no se presentaran. De esta manera debemos dialogar, identificar qué fue lo que ocurrió, identificar los errores y establecer cuáles eran las formas adecuadas de haberlo manejado para que no se hubiera presentado las problemáticas o situaciones ocurridas. En eso consiste corregir, en dialogar, identificar soluciones y plantearlas para las próximas situaciones que se presenten, procurando que preferiblemente no se den. Para los dos primeros tipos de diálogo, es decir, el diálogo preventivo y el diálogo reforzador, existen tres momentos fundamentales. El primero es identificar el tema de interés a prevenir o reforzar. El siguiente momento es identificar y hablar acerca de los valores, normas, importancia, comportamientos esperados, comportamientos a prevenir, estrategias de manejo, etc. respecto al tema de interés. Y el tercer momento consiste en construir compromisos verbales, escritos y gráficos respecto al tema de interés. El tercer tipo de diálogo, es decir, el diálogo correctivo, consiste en 5 momentos. El primero es identificar objetivamente lo que haya ocurrido. El segundo momento es identificar cuáles fueron los aciertos y desaciertos de los que participaron en la situación, teniendo en cuenta las normas, compromisos y las enseñanzas previas. El tercer momento consiste en analizar y expresar las posibles enseñanzas de la situación. El cuarto momento consiste en concretar los nuevos acuerdos que se requieran. Y el último momento del diálogo correctivo es iniciar los ejercicios formativos de mejoramiento que se hayan acordado. El material de esta primera herramienta de la estrategia Mejorarte consiste en una guía de autoevaluación, aprendizaje y mejoramiento continuo respecto al diálogo. La forma de utilizarla es que los padres con sus hijos deben reunirse cada uno con una copia del material para leer cada uno de los puntos o numerales de la guía. Y a medida que van leyéndolos, se van autocalificando respecto a cada criterio. Esto lo deben hacer al iniciar la estrategia y una vez cada 15 días o al mes o cada 2 meses, según lleguen al acuerdo como familia para mejorar constantemente. A continuación, leeremos cada numeral de la guía para que te autoevalúes con una carita, feliz, regular o triste según consideres. Feliz significa que siempre lo haces. Regular quiere decir que aunque lo hagas o procures la mayoría de las veces, aún así debes mejorarlo. Y triste es que definitivamente o no habías considerado el numeral o todavía no lo has logrado practicar. El primer numeral dice: recuerdo que el diálogo es fundamental en todos los tipos de relaciones interpersonales a nivel familiar, social, educativo y laboral para que exista un buen desarrollo personal propio o de los demás. Si lo recuerdo siempre, carita feliz; si a veces lo olvido, carita regular; y si nunca los recuerdo, carita triste. Selecciona tu carita. Ahora hagamos lo mismo para los siguientes numerales. Segundo, evito que el afán me domine. Si existe prisa, entonces sintetizo lo más prioritario y programo o planteo otro momento para continuar y terminar el diálogo indicado. Es decir, iniciado.
Es importante terminar los temas con conclusiones claras una vez que han sido tratados, aunque no sea de inmediato. Tercero, me expreso con palabras y expresiones de afecto. Si es posible, utilizo siempre una sonrisa, bien sea ligera o pronunciada, hasta donde siento que puedo hacerlo de manera natural. Cuarto, me expreso con la mayor amabilidad verbal y gestual posible, evitando palabras soeces o despreciativas. Tampoco utilizo gestos de desprecio, indiferencia, estrés, ira, rencor u otros sentimientos parecidos. Si existen estos sentimientos, procuro que no me dominen y busco diferentes formas de tranquilizar mi interior respecto a lo que genera en mí esas emociones, las cuales son parte de mi naturaleza humana, pero las puedo controlar o manejar de la mejor manera posible. Quinto, utilizo un adecuado volumen de voz, es decir, sin gritar. Sexto, mis diálogos son analíticos, así que comienzo con preguntas que primero ayudan a indagar con mayor profundidad los temas a tratar, pues es necesario conocer la opinión del otro, evitando prejuicios, conclusiones o decisiones apresuradas. Séptimo, durante todo el diálogo procuro que haya preguntas, respuestas, verificaciones, rectificaciones, es decir, correcciones, conclusiones consensuadas, o sea, compartidas, y propuestas específicas según lo requiera el tema tratado. Octavo, escucho detenidamente lo que me dicen, respeto la oportunidad de los demás de hablar independientemente de su edad y procuro comprender con claridad lo que me están diciendo. Soy consciente de que si solo hablo yo, entonces no estoy dialogando, especialmente si se trata de los niños. Noveno, reflexiono acerca de lo que cada diálogo puede estar aportando a mi aprendizaje y crecimiento personal. Décimo, procuro la asertividad, la cual consiste en decir con sinceridad, respeto, claridad y precisión lo que quiero expresar en el momento adecuado y con la mayor disponibilidad posible de todos los participantes del diálogo, practicando con todos los puntos anteriormente mencionados y otras pausas que se consideran necesarias. 11. Practico permanentemente el diálogo preventivo, reforzador y correctivo, porque comprendo que cada tema hay que tratarlo, profundizarlo y manejarlo adecuadamente, dado que no es suficiente dar órdenes e instrucciones, pues se requiere la participación activa del aprendiz y no solo de quien ejerce la autoridad. 12. Practico los momentos del diálogo preventivo, que son: identificar el tema de desarrollo de interés, identificar y hablar acerca de los valores, normas, importancia, comportamientos especificados, comportamientos a prevenir, estrategias de manejo, etc. respecto al tema de interés. Y C. Construir compromisos verbales, escritos y gráficos respecto al tema de interés. 13. Practico los momentos del diálogo correctivo, que son: A. Identificar objetivamente lo ocurrido. B. Identificar aciertos y desaciertos de los participantes de acuerdo a las normas, compromisos y enseñanzas previas. C. Analizar y expresar las posibles enseñanzas de la situación. D. Concretar los nuevos acuerdos que se requieran. Y E. Iniciar los ejercicios formativos de mejoramiento. 14. Mediante el diálogo logro construir los acuerdos que serán representados en la segunda herramienta de la estrategia Mejorarte, denominada acuerdos gráficos. Cuando los padres de Anna y Shanti comprendieron la importancia del diálogo y los elementos importantes de este para educar adecuadamente a sus hijos, conocieron la segunda herramienta de la estrategia Mejorarte, denominada acuerdos gráficos. Es una herramienta que permite que los niños puedan dibujar
representar el comportamiento adecuado que sustituye al comportamiento inadecuado. En esta ficha, como podemos observar en la parte superior izquierda, el niño debe escribir el acuerdo que va a cumplir en adelante. A su vez, va a escribir la fecha en la que lo grafica por primera vez y posteriormente va a realizar un dibujo. Debajo del dibujo hay unos círculos en blanco que son para realizar el seguimiento de cada vez que incumpla ese compromiso. Es importante que para esta ficha, este acuerdo gráfico, los niños aprendan que el compromiso que van a escribir debe ser en primera persona, en presente y de manera afirmativa, es decir, expresando el comportamiento adecuado que deben realizar y no el inadecuado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una niña que usualmente mentía a su madre, pero en esta ocasión, en lugar de escribir "no mentiré", la niña piensa en el comportamiento adecuado, que es decir siempre la verdad, como debe ser en primera persona y en presente, no como algo que haré a futuro, sino como algo que ya realizo y que es parte de mi ser. Entonces la niña escribió: "Digo siempre la verdad, incluso cuando temo a las posibles consecuencias por ser sincera". Como hay gráficos que no siempre es fácil representar acuerdos, en este caso se dibujó a la niña al lado de la mamá y dentro del mismo dibujo la niña expresa un ejemplo de su buen comportamiento respecto a decir la verdad. La niña le dice a la mamá: "Y fue así como realmente ocurrió todo lo que te acabo de contar, mami. Sé que no actué bien, así que me comprometo a comportarme mejor al respecto". Una vez que el niño ha dibujado su acuerdo gráfico, es importante que cada vez que lo incumpla, rellene cada uno de los círculos en blanco. En este caso, después del 15 de julio de 2015, cuando esta niña hizo el gráfico, lo ha incumplido 4 veces. Y este es el registro que el niño va teniendo cada vez que incumple el acuerdo. El material que te entregaremos para esta segunda herramienta será la guía de elaboración de acuerdos gráficos y la plantilla para la elaboración de estos. Ahora conozcamos la tercera herramienta de la estrategia Mejorarte, denominada tiempo de cambio reflexivo y creativo. Esta herramienta es una versión mejorada de lo que normalmente se conoce tiempo fuera. El tiempo fuera consiste únicamente en ubicar al niño en un rincón o en una pared de pie, como lo vemos en el gráfico a la izquierda de marco rojo, y determinado tiempo por haber realizado un comportamiento inadecuado. Sin embargo, esa actividad no nos garantiza que el niño esté reflexionando acerca del comportamiento inadecuado. Él no necesariamente estará pensando en qué se equivocó, cómo podría mejorarlo, cómo hubiera podido evitarlo o cómo hubiera podido controlar mejor la situación. Mientras tanto, la herramienta tiempo de cambio reflexivo y creativo sí va a ayudar a que el niño pueda mejorar su comportamiento. ¿Cómo funciona? Efectivamente, el niño también debe existir un lugar para el niño donde él pueda ubicarse de pie a realizar un trabajo creativo. El trabajo creativo puede ser mediante manualidades, pintura, escritura, música también. ¿En qué debe consistir ese trabajo creativo? En el trabajo creativo, por ejemplo, si es literario y quiere crear y va a elaborar un cuento, el niño debe narrar una historia acerca de un personaje que cometió el error que él mismo cometió y debe en la historia narrar situaciones que ayuden a prevenir esa situación, cómo debió haberse comportado el personaje y cómo podría evitarlo en futuras ocasiones. El niño debe crear todo un cuento. También lo puede hacer a través de plastilina, de dibujos, de caricaturas, lo puede hacer a través de una canción, lo puede hacer a través de pintura.
esa actividad nos garantiza que el niño sí está reflexionando de manera activa frente a su propio aprendizaje. ¿Cuánto tiempo debe realizar la actividad? Eso depende de la cantidad de veces que ha incumplido el acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la niña anterior que había mentido, que se equivocó 4 veces, cuando hizo el primer punto, ella tuvo que haber realizado 15 minutos de actividad creativa por ser la primera vez. Sin embargo, cuando se equivocó la segunda vez, ya no puede ser únicamente 15 minutos, se le aumentan otros 15 minutos, es decir, la segunda vez equivale a 30 minutos, la tercera vez a 45, la cuarta vez a 60 minutos y así sucesivamente. Sin embargo, no podemos dejar a los niños de pie durante todo el tiempo. Es importante que puedan descansar cada 5 minutos. Por eso en el espacio destinado para esta actividad debe haber una pequeña silla donde la niña o el niño se puedan sentar a descansar máximo 5 minutos. Nunca podemos dejar que descansen más de ese tiempo. Entonces, 15 minutos trabajan, 5 descansan, 15 minutos vuelven a trabajar y así sucesivamente según la cantidad de veces que se hayan equivocado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior la niña se equivocó 4 veces, eso equivale a 15 minutos por 4 ocasiones, es igual a 60 minutos, es decir, 1 hora de trabajo y cada 15 minutos debe descansar 5 minutos. Esta estrategia tiene una ventaja y es que en la educación tradicional con métodos violentos como el grito, el golpe, el regaño, existen límites. No se puede aumentar la fuerza que se ejerce al maltratar al niño, tampoco se puede gritar más de determinado volumen. Y por eso con el tiempo se pierde el efecto en los niños y por eso existen niños que a pesar de que se les regaña varias veces, a pesar de que se ha incurrido en el golpe, ya no hay ningún efecto de cambio. En algunos sí y en otros no. Mientras que esta estrategia sí puede ir en aumento. Un niño puede llegar a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas y el niño empieza a equilibrar. Esto va a ayudar a que el niño piense mejor cada vez antes de incumplir el compromiso. Es importante que en el lugar de esta actividad también exista un reloj que le permita al niño identificar el tiempo, contabilizar el tiempo que va a estar en la actividad y el tiempo que va a descansar. Básicamente en esto consiste esta actividad. El material para esta tercera herramienta de la estrategia Mejorarte es la guía para el tiempo de cambio artístico. Ahora les presentamos la cuarta herramienta denominada Guía de Diálogo Reflexivo y Correctivo. Esta herramienta consiste en una serie de preguntas que el niño o la niña deben responder para reflexionar acerca del incumplimiento de los acuerdos construidos mediante el diálogo y los acuerdos gráficos de los cuales hablamos anteriormente. A su vez, complementa el tiempo de cambio reflexivo y creativo. En el caso de los niños de jardín, preescolar y primeros de primaria, los cuales no dominan la lectoescritura, realizarán dibujos en lugar de escribir. De acuerdo a las preguntas de la guía, el niño debe escribir lo siguiente: el compromiso que incumplió, si el compromiso incumplido está dibujado en la plantilla de acuerdos gráficos o no, el número de veces que ha incumplido el acuerdo desde que lo graficó, la cantidad de tiempo de cambio artístico que ha realizado hasta la fecha por ese mismo acuerdo, si considera que alguien o algo lo hizo incumplir el compromiso y por qué, lo que le han dicho sus padres o quienes cuidan de él acerca de lo que debe hacer y prevenir para lograr cumplir ese compromiso, los sentimientos o emociones que le hicieron incumplir el acuerdo y cómo cree que podría manejar esas emociones la próxima vez, lo que estaba pensando cuando incumplió el compromiso y lo que cree que debió haber pensado para evitar incumplirlo, si tuvo alguna intención en particular al incumplir el acuerdo y cuál fue, las acciones o comportamientos adecuados que debe realizar en orden para cumplir con el acuerdo,
los daños o consecuencias inapropiadas que cree haber causado a objetos, a sí mismo o a los demás por haber incumplido el acuerdo, la forma en que reparará los daños causados, la forma de prevenir las posibles consecuencias inapropiadas por haber incumplido el acuerdo, si se compromete a cumplir en adelante los acuerdos que incumplió. Al final de la guía debe firmar el niño y sus padres. Esta guía debe realizarla el niño cada vez que incumpla cada acuerdo, es decir, por cada círculo que deba rellenar en la guía de acuerdos gráficos y después de haber realizado el tiempo de cambio reflexivo creativo que haya tenido que desarrollar. Cuando los acuerdos incumplidos sean compromisos adquiridos con el colegio, el estudiante debe entregar la guía desarrollada a su director de curso para que sea anexada al observador como soporte de que el estudiante y sus padres están cumpliendo y siendo responsables con este proceso formativo planteado por la institución educativa. Esta guía ayudará a que el niño desarrolle hábitos de pensamiento respecto a su propio comportamiento, contribuyendo a consolidar el aprendizaje en su sistema nervioso, hormonal, emocional, intelectual y comportamental. Ahora conozcamos la quinta herramienta denominada ficha de acompañamiento familiar y docente. Esta herramienta sirve para realizar un acompañamiento consecutivo al estudiante en relación a los acuerdos relacionados con el colegio, los cuales se resumen en los siguientes 6 compromisos principales. Primero, cumplir con las tareas a realizar en el hogar. Segundo, realizar los ejercicios pedagógicos en las clases, es decir, el trabajo en clase. Tercero, tener buenas relaciones interpersonales con los compañeros y docentes, es decir, evidenciar siempre buen trato hacia los demás. Cuarto, evidenciar correcta disciplina en el aula. Quinto, evidenciar adecuado comportamiento en el descanso. Y sexto, otros compromisos que no estén incluidos en los 5 anteriores. Estos 6 compromisos se representan con 1 o 2 letras cada uno. De este modo, el cumplimiento de tareas se representa con una T, el trabajo en clase con una T y una C, las buenas relaciones interpersonales con una R y una I, el comportamiento en clase con doble C, el comportamiento en descanso con una C y una D, y otros compromisos con una O. Esta ficha de acompañamiento es gráfica y está compuesta por 5 filas. Cada fila corresponde a una semana del mes y son 5 filas porque un mes puede comenzar cualquier día de la semana, por lo cual se hace necesaria la quinta fila. Cada fila está dividida en 6 cuadros, los primeros 5 destinados a cada día de la semana, desde el lunes hasta el viernes. Y el último cuadro es para la retroalimentación de la semana en su totalidad. Los cuadros utilizados para cada día contienen 3 caritas, una feliz, una regular y una triste. Encima y debajo de las caritas se observan las letras con las que se representan los 6 compromisos principales en que el estudiante debe cumplir todos los días. Debajo de los 5 primeros cuadros de cada fila hay un espacio en el cual el acudiente principal debe firmar cada día, como parte de la constancia de que se está realizando el acompañamiento familiar diario. En el 6º cuadro de cada semana hay una escala de valoración respecto al mejoramiento logrado por el estudiante durante la semana y 2 espacios, uno para que firme el estudiante y otro para que firme el docente. Ahora se explicará el procedimiento a seguir. Básicamente, al finalizar cada día, el docente marcará con un resaltador la carita que el niño merece de acuerdo al cumplimiento de compromisos, de tal manera que si el respectivo día cumplió todos los 6 compromisos, entonces se marcará la carita feliz. Pero si el niño incumple 1 o más compromisos, entonces se resaltarán los compromisos que incumplió el respectivo día, marcando las letras que representan los respectivos compromisos, de acuerdo a lo anteriormente explicado en esta presentación.
Después de marcar los compromisos incumplidos, se marcará la carita regular o la carita triste según se considere pertinente. Es importante realizar un balance justo para el niño y explicarle el motivo de la carita seleccionada, pues si el niño percibe que es injusta, la opción del maestro o maestra se puede generar resistencia u oposición al cambio. Por este motivo, antes de decirle al niño que llevará carita regular o triste, es necesario mencionarle los avances que se observaron en él durante el día y felicitarlo por los avances. Luego hay que decirle que aunque se merece felicitaciones por los aspectos que mejoró o que está logrando hacer bien, aún debe mejorar los compromisos incumplidos el respectivo día y que el día siguiente tendrá nuevamente la oportunidad de llevarse una carita feliz siempre y cuando cumpla todos los compromisos. Respecto a este diálogo con el estudiante, es importante expresarse con adecuada afectividad hacia el niño o la niña. Algunos padres preguntan que por qué se resalta solo lo inadecuado del estudiante en esta ficha. Sin embargo, es importante señalar que la ficha indica tanto lo adecuado como lo inadecuado, de tal manera que los incumplimientos son los que se resaltan, pero los compromisos no resaltados representan los compromisos cumplidos y que merecen una felicitación. Por lo tanto, es una ficha balanceada y justa para los fines educativos con que fue diseñada. Una ventaja de esta ficha es que los maestros no tendrán la necesidad de escribir una nota cada día ni por cada compromiso incumplido con el estudiante, pues será suficiente marcar la ficha de acuerdo a lo explicado. Respecto a los 6 compromisos mencionados en esta ficha, los padres deben dialogarlos con los estudiantes, establecer acuerdos verbales al respecto y graficarlos en la ficha de acuerdos gráficos para realizar el seguimiento. De esta manera, cada vez que el estudiante llegue a la casa con una carita regular o triste en la ficha, los acudientes deberán solicitar al niño o niña lo siguiente. Primero, rellenar un punto en el acuerdo gráfico realizado. Segundo, realizar el tiempo de cambio artístico según la cantidad de incumplimientos. Tercero, elaborar la guía de diálogo reflexivo correctivo. Cuarto, pedirle al estudiante que al día siguiente le entregue al director de curso las guías de reflexión correctiva elaboradas por cada compromiso que haya incumplido. Todos los padres pueden implementar toda la estrategia Mejorarte hasta la 4ª herramienta y únicamente se activa la 5ª herramienta con los casos significativamente prioritarios por razones que requieren demasiada atención dado que no se evidencia un adecuado mejoramiento en lo transcurrido del año. Y estos los seleccionan los profesores. No obstante, los padres que decidan realizar esta estrategia pueden pedir que sus hijos registren de manera autónoma esta 5ª ficha sin que sea el docente quien realice el registro, pues no serían estudiantes de situaciones críticas. Esta ficha se encuentra impresa en la agenda escolar institucional. Sin embargo, para el caso de las agendas en las que no aparezca impresa o esté mal la impresión, se entregará una impresión aparte en hojas tamaño carta. Recuerden, todos los niños pueden utilizar esta estrategia, todos pueden utilizar esta 5ª herramienta para autoevaluarse, pero los casos críticos, de 1 a 6 casos en promedio, se haría en conjunto con el acompañamiento del docente y los padres. El material para esta 5ª herramienta es la ficha de acompañamiento parental y docente que se explicó anteriormente. Cuando los padres de Ana y Shanti aprendieron la estrategia Mejorarte, regresaron a casa y la empezaron a utilizar. Tiempo después, observaron el importante mejoramiento de sus hijos en el hogar y el colegio. Ana y Shanti eran más felices y nunca más volvieron a ser maltratados, como desafortunadamente aún le ocurre a muchos niños cuyos padres no practican la estrategia.